Evolución histórica de la propiedad industrial, por Karina Gabela Ramírez. Origen y evolución de la propiedad de las invenciones. La propiedad industrial. La propiedad industrial es una forma eficaz de proteger la innovación. Te otorga un derecho de exclusividad de explotación y hace públicos los conocimientos y monopoliza el conocimiento. Iniciaremos por la etapa feudal y el Renacimiento. En los siglos X y el siglo XI nacen invenciones que cambian el continente, relacionados con el caballo, el arado y instrumentos agrícolas y el molino hidráulico. En cuanto al caballo, se crea la herradura, en el arado se agregan ruedas y vertera, en los instrumentos agrícolas el rastrillo y en el molino hidráulico se mejora la velocidad. Bueno, en cuanto a inventores de aquella época podemos observar a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci, que no eran solo artistas, eran también inventores. Algo interesante es Leonardo da Vinci, cómo él temía la copia de sus inventos, y para evitar la copia y que descifren sus bocetos, él escribía de derecha a izquierda las notas en los bocetos de los aparatos que inventaba. Mientras que Amanti y Stradivarius, fabricantes de violines, escondían el secreto de sus barnices que cubrían sus instrumentos. Ahí se puede ver cómo surge la idea de que no querían que se haga público, que sea propio. El miedo a la copia. Pero no había todavía un mecanismo. Algo también interesante es que los secretos pertenecían al gremio y compartían entre los mismos, no eran individuales. El primer privilegio de invención conocido es en Florencia en 1427, otorgado al arquitecto Brunelleschi, barcaza con grúa para el transporte de mármol. Los reyes concedían los privilegios, eran unos certificados de derecho exclusivo o patentes, lo cual estaba ligado al libre albedrío y capricho del monarca, el cual decidía si lo otorgaba o no y a quién lo otorgaba. Los estatutos de Venecia de 1424. Bueno, los venecianos son los primeros en inventar ley para la protección de inventos de los piratas. En el siglo XV, Venecia era la reina comercial del Mediterráneo. Había la obligatoriedad del registro y se otorgaba el monopolio por 10 años. Es interesante observar cómo los mismos elementos que hoy en día son requisitos para la patentabilidad ya habían sido pensados en aquella época: la novedad, la utilidad y la actividad inventiva. En el caso de que alguien viole un derecho de exclusividad, debía pagar la multa y se debían destruir los objetos copiados. La protección de las invenciones en los países industrializados en los siglos XVIII y XIX. Se introduce la explotación industrial de nuevas tecnologías dentro del territorio nacional, pero no era trascendente que haya sido conocido en otro país. Bastaba que sea nuevo en aquel país para que sea nuevo. Una segunda característica es que cuando no explotabas el invento patentado dentro del territorio, constituye una causal para que caduque la patente, lo cual ya no existe hoy en día. Una tercera característica es que no se otorgaba patentes a productos químicos farmacéuticos, solo a procedimientos. El sistema de patente cubano. Empezaremos por una breve narración de la evolución histórica. En 1824, todas las colonias continentales de España se habían liberado, excepto Cuba y Puerto Rico. El monarca español dictó la Real Cédula para extender disposiciones. Se llamó el Real Decreto del 27 de marzo de 1826. Contenía reglas de la concesión de privilegios de invención e introducción de mejoras sobre la base de la primera ley de patentes. El primer instrumento jurídico relativo a la propiedad industrial en Cuba fue este. Entonces aquí se puede observar cómo la vinculación de España y de sus leyes y la influencia en las primeras leyes de propiedad intelectual en Cuba.
El primer proyecto de decreto en Cuba fue por el ministro de Ultramar, Manuel Aguirre de Tejada, el cual presentó al rey de España el desarrollo alcanzado por nuestra industria tabacalera, que ya exigía una protección efectiva. El documento más antiguo protege la invención, la cédula de privilegio expedida el 22 de marzo de 1867, y era para las mejoras en los carruajes volantes. Qué interesante, ¿verdad?